mensaje de esta mañana: ¿cómo le hago para ser intachable? Hay algo que yo le llamo la lucha cristiana del quiero pero no puedo, en la que seguramente tú alguna vez te has encontrado. Cristianos que quieren hacer las cosas bien, que tienen la convicción puesta por el Espíritu Santo de Dios de vivir en santidad, que no necesitan ser convencidos como ayer de nada, que ellos ya están convencidos, pero que en el día a día se encuentran con que a veces no pueden. Te lo ilustro con el ejemplo de un amigo que recuerdo hace muchos años perfectamente. Ustedes ya no conocieron algo que se llamaba Messenger, ¿verdad? No el Messenger de Facebook, sino que era una aplicación en la que tú prendías la computadora y platicabas con los demás. Y yo me acuerdo que yo estaba pasando la adolescencia, recién comenzando a tener un encuentro cara a cara con Dios. Fue de las primeras veces en las que yo aprendí lo que era tener una relación, y en la intimidad Dios había empezado a hablar mucho a mi vida. Fue ahí en lo secreto, en mi tiempo privado con Dios, en la presencia de Dios, donde Él empezó a quebrantarme, a confrontarme, a cambiar el rumbo de mi vida, a establecer ciertas convicciones. Y yo estaba muy contento y muy bendecido con lo que Él estaba hablando a mi vida. Me meto entonces a Messenger y me acuerdo perfectamente que un amigo mío de la iglesia, que venía de un congreso muy grande que se hace a nivel nacional cada año, donde van como unos 20 oradores de todo el mundo de habla hispana, me dice: ¿cómo estás, Jesse? Le digo: muy bien, fíjate que he aprendido esto, aquello y el otro. Le empiezo a contar todo lo que Dios estaba haciendo, y nunca voy a olvidar su respuesta cuando le pregunto: ¿y tú cómo estás? Porque yo imaginaba, bueno, si este brother viene de escuchar a puro picudo, ¿verdad? De convivir con querubines, serafines y arcángeles, casi, ¿no? Con lo top, de lo top, de lo top del mundo cristiano. Yo le imaginaba, bueno, que me va a contar: ayer fui al panteón y caminé mientras los muertos resucitaban con mi sombra y he hecho milagros, ¿verdad? Y con donde yo estoy los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, las suegras son hechas buena onda. Y yo imaginaba que él me iba a contar de cómo Dios lo estaba usando. Y no voy a olvidar nunca su respuesta. Me dice: qué envidia me da lo que me estás contando. Le digo: ¿por qué? Y dice: porque tengo 3 semanas que regresé de este congreso y no entiendo por qué estoy igual que antes. Estoy cansado, me siento frustrado, me siento decepcionado. Tantas veces, en tantos eventos, en tantos campamentos, en tantos congresos, pasando al frente, llorando de rodillas, prometiéndole a Dios que voy a ser intachable, que no voy a fallar, que voy a hacer su voluntad, y otra vez estoy igual que antes. Y no sé si tú no levantes tu mano, pero si te has sentido como él. Quieres hacer las cosas bien, pero no puedes. Ojo, no hablo de cristianos cínicos que ya premeditadamente decidieron vivir una doble vida, porque también los hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Hombres que nada más andan viendo ahí a ver a qué mujer del grupo de jóvenes se pescan. Varones que, mira, nada más llegó la hermana, uyuyuy, ay. Gente cínica: bienvenida, hermana, mire, le doy un tour por la iglesia. Aquí no pasan estas cosas, pero hay iglesias donde sí. Mire, él es el que predica, él es el que canta, él es el que ecualiza, y yo soy el que impone manos aquí por lo que se ofrezca, ¿verdad? Hay hombres bien patanes, también hay mujeres bien cuscas, aquí no, pero en otras iglesias en Tailandia sí, que están premeditadamente buscando cómo dejar de ser intachables. Pero no estoy hablando de este caso en esta mañana. Hablo de jóvenes como tú, que vienen a eventos como estos porque quieren hacer la voluntad de Dios, que te duele fallarle a Dios, que has llorado por haberle fallado a Dios, que no quieres fallarle a Dios, pero que te sigue ganando tu carne y que te preguntas: ¿y cómo le hago? Quiero, pero no puedo. Querido joven, quiero decirte: no eres el primero ni el último que se ha encontrado en esta situación. El mismo Pablo, di conmigo, el Pablo. Algunos no los escuché. El Pablo, más fuerte. El apóstol Pablo, autor de 13 de los 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento, 14 si lo adjudicaras Hebreos como algunos lo piensan. Un hombre que recorre todo el mundo, entonces conocido, predicando la palabra de Dios. Sorprendentemente en Romanos 7 del 15 al 24, te lo voy a parafrasear, dice que lo que quiere hacer, menciona él, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y quiero hacer el bien, pero me encuentro que en mi carne no está el hacer el bien, sino hacer el mal.
Y empieza él a describir esta lucha interna. Y es increíble porque tú imaginabas que este apóstol no tendría ninguna lucha, pero él es honesto, abre su corazón y dice: lo que hago no lo quiero, porque ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque en el hombre interior me encuentro que en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Y eso nos pasa esta mañana. Vienes y alabas y escuchas y dices: sí, Señor, te amo y quiero hacer tu voluntad. Pero dice Pablo que al mismo tiempo había una ley en su carne, en sus miembros, que se rebelaba en contra de la ley del espíritu y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Y dice: de modo que queriendo hacer el bien me doy cuenta que el mal está en mí. Y algo que pocas veces recordamos, queridos jóvenes, y que a veces nos enseña, es que al venir a Cristo, nuestro espíritu es renovado y se conoce como la doctrina de la regeneración, pero nuestra carne sigue siendo carne. Y que hasta nuestro último suspiro habrá una guerra a muerte, como Jesús lo describió, y de eso voy a hablar contigo esta mañana, en Mateo 26:41. Entre tu espíritu y tu carne, Jesús dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Al rato lo voy a retomar y meditar más a fondo. Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Decía Martín Lutero: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero luego descubrí que el infeliz sabía nadar y que tengo que ahogarlo todos los días. No es de que vienes a Cristo, oran por ti y ya se te olvidan las luchas que tienes. Gálatas 5:17 habla de las obras de la carne. No dice las obras del pecado, de las tinieblas, del mundo, de la carne. Mientras vivamos en este cuerpo contaminado por el pecado, todos los días de nuestra vida habrá una lucha. Y la única manera en la que podremos salir victoriosos es si nos fortalecemos espiritualmente. Y dice Romanos 8: mediante el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Cuando nosotros no entendemos esto, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. Y antes de ir yendo al mensaje, quiero hablar de eso porque a lo mejor así te encuentras. Número uno, que hay mucha gente que termina viviendo lo que ayer te contaba que llamo un cristianismo de desierto. Cristianos que dicen: soy salvo, vine a Cristo, recibí el perdón, gloria a Dios, pero se sienten tan frustrados por no lograr vivir una vida cristiana conforme a lo que nos predican, que se resignan a simplemente venir religiosamente cada domingo a calentar una silla. Cristianos que tienen al Espíritu Santo, que tienen dones, que tienen el poder de Dios, que tienen, como ayer te lo dije, un llamado, porque a todos, dice 1 Corintios 12:7, se nos dio la manifestación del Espíritu para provecho. Lo creas o no lo creas, Dios te quiere usar. Lo creas o no lo creas, Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes su Espíritu, tú tienes dones, tú tienes su poder. Pero hay algunos que se sienten tan decepcionados por haber fallado que dicen: no, como yo. Entonces viven un cristianismo de desierto. Escuchan cómo Dios usa a otros, escuchan los testimonios de otros, pero ellos no están viviendo en sus vidas la voluntad de Dios, las promesas de Dios, el plan de Dios, el poder de Dios. Dicen: amén, lo creo, lo recibo, lo arrebato y lo que tú quieras, pero no lo viven. Y como ayer te decía, cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, la describe como algo que tenemos que experimentar, que vivir. Pero me siento tan mal porque no estoy a la altura, que entonces yo solito, como ayer te decía, renuncio a lo que el enemigo no me puede arrebatar. Y entonces Satanás otra vez tuvo éxito en esta estrategia. Como él no te puede arrebatar lo que Dios te dio, te convence de que tú solito se lo entregues. Y lo segundo que pasa es que algunos tiran la toalla y se apartan del cristianismo pensando que las cosas de Dios no son para ellos. Alguna vez te pido que seas honesto. ¿Has llegado a pensar esto? ¿Sabes qué? Yo no sirvo para las cosas de Dios. Yo no estoy a la altura de los de la alabanza, de los pastores, del que predica. No, él está cañón, pero no, y me cuesta mucho trabajo. ¿Lo has llegado a pensar? Levanta la mano, sé honesto. Yo la levanto contigo. Yo llegué a pensar eso. Gracias por su honestidad. A mí mi padre me decía cuando era adolescente, de broma, o sea, imagínate qué tan lejano se veía que lo decía de broma: Jesse, de grande tú vas a predicar. Yo decía: papá, yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. ¿Cómo voy a predicar? Porque yo escuchaba a predicadores que de un versículo se aventaban todo un sermón y decían: ¿cómo le hacen? ¿No? O son de otro planeta o se echan un toque de marihuana antes de predicar. ¿De dónde sacan tanto rollo? Si yo no sé hacer un resumen de 10 minutos de toda la Biblia, no, yo pensaba que era como una élite ultra especial de otro planeta. Y yo quiero disculparme contigo porque a veces nosotros, quienes servimos a Dios, somos responsables de que tú creas eso.
Porque en vez de pararnos frente a ti y ser honestos y decirte, y hoy te lo digo, nosotros también tenemos luchas, nosotros también hemos fallado, nosotros también nos desanimamos, nosotros también hemos pasado por tiempos complicados, nosotros también a veces nos desanimamos, y que entonces tú digas, no son como una élite ultra especial, son seres humanos que Dios ha perdonado, restaurado, levantado, fortalecido, y su Dios es mi Dios, así que lo puede hacer conmigo también, y que eso te impulsa a seguir adelante. A veces por miedo a perder autoridad damos una careta, una apariencia de perfección que yo no veo en ninguno de los hombres de Dios en la Biblia. Dios describe los pecados de sus personajes principales para enseñarnos que nunca se trató la historia de los grandes hombres de Dios, aleluya, sino del gran Dios que levanta a los hombres. Que tú no voltees y digas, es que Elías, David, Pablo. No, es el Dios de Elías, el Dios de David, el Dios de Pablo. Y sorpresa, su Dios es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Y ese Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Biblia. No hace acepción de personas. Y la conclusión de estos dos pasajes es que lo que hizo con ellos lo puede hacer contigo otra vez, y lo puede volver a hacer, y lo va a volver a hacer. Pero a veces cuando nos paramos y te damos esta careta de perfección, esta apariencia, y a veces inclusive, ¿verdad?, adrede nuestra forma de caminar, de hablar, te hace pensar como que no, yo no estoy a la altura. Yo me acuerdo que escuchaba pastores que pasaban y decían aleluya. Y yo ayer llegué a mi casa, queridos jóvenes, y prendí la luz y había un ángel ahí esperando para platicar conmigo. Es que a veces Gabriel me pide consejería, y estuve orando 8 horas toda la noche, y aquí estoy como nuevo. Y ¿cuánto sienten lo que estoy sintiendo? Y yo decía, yo no siento nada. Sentí un aire, pero porque abrieron la ventana de atrás nada más. Y a diferencia del brother, yo llegué a mi casa, prendí la luz y no había porque me la cortaron. No estaba el ángel esperándome, sino mi jefa bien enchilada porque era tarde. Intenté orar y a los 5 minutos me quedé dormido. Entonces me hacía ideas incorrectas. Yo no sirvo para las cosas de Dios. Entonces tú imaginas que tu familia y la familia pastoral son tan radicales que el llamado no es para ti, que es solamente para un grupo especial. Y Dios también te quiere usar a ti. Y no digo necesariamente aquí arriba como pastor predicando, cantando. Allá afuera hay un mundo en el cual Jesús dijo, somos la luz y somos la sal. En tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, ahí Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Pero Satanás te ha engañado. Entonces tú dices, ¿algunos lo creen? Pero ¿qué hacen muchos? Dicen, no, es que si viera mi casa, pastor, todas las tardes la comida es lo mismo. Mi papá enojado gritándole a mi mamá, vieja, ¿a qué hora va a estar la comida? Que tengo hambre. Y mi mamá también bien gruñona, deja de estar molestando, viejo tragón, por eso estás así de panzona, ahorita va. Mientras mi carnal y yo nos estamos peleando. Entonces tú imaginas que todas las casas de los pastores está el pastor sentado y él no le grita a la esposa de esa manera, jamás. Él seguramente le ha de decir, mujer virtuosa, ya están los sagrados alimentos que Jehová nos ha concedido el día de hoy, aleluya. Mientras su esposa le dice, en un segundo, varón de Dios. Y los hijos de los pastores han de estar sentados en la mesa abrazados cantando, en unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. Y te puede dar risa, pero te prometo que la realidad de lo que la gente piensa supera la ficción. No estoy exagerando. Te cuento un ejemplo. Hace muchos años me acuerdo que estábamos en un viaje en Tierra Santa, en el Medio Oriente. Parte del viaje incluía unos días en Jordania, tierra árabe, donde no solo hablan en árabe, sino que además escriben en árabe, pero con caracteres árabes que no son como los nuestros, son como jeroglíficos antiguos, casi. Es como que tomas una brocha, la metes en una cubeta de pinturas y salpicas. Primera vez en mi vida que yo estaba ahí, te hablo hace más de 10 años, no existía el teléfono con internet como hoy lo tenemos, así que no había forma de consultar a santo Google, usar el Waze, Google GPS, algo por el estilo. Yo iba con mi esposa a cargo de uno de los autobuses, íbamos 3 o 4 autobuses de parte de la congregación, y cada quien era responsable de un grupo de unas 45 personas que cabían por autobús aproximadamente. Vamos en la calle, camino al autobús en Jordania, y una hermana se acerca conmigo y me dice lo siguiente, pastor, una pregunta, ¿en qué le puedo servir, hermanita? ¿Dónde puedo encontrar cerca de aquí un cajero automático? Yo que iba a saber dónde había un cajero automático en Jordania.
O sea, yo no sé qué pensó la hermana que yo me teletransportaba en el espíritu casual todos los fines de semana a echar un café en Jordania. O que de repente en una visión lo iba a ver, ¿verdad? Y si no soy pastor, la ahorco en ese momento. Por supuesto que le dije, hermana, es la primera vez que vengo igual que usted. No tengo idea. ¿Por qué yo voy a saber esto que usted tampoco sabe? Pero son las ideas que a veces la gente se hace de quienes servimos a Dios. Me han llegado a decir, pastor, le encargo que ore por mí. Usted que está más cerca de Dios, bueno, a lo mejor 3 centímetros más porque mido un 88, pero fuera de eso, tú también tienes acceso al mismo Dios. Porque Cristo no murió por mí, murió por todos nosotros, para darnos a todos acceso confiadamente al trono de la gracia, donde todos podemos hallar ese oportuno socorro. Pero hay jóvenes que se han creído este engaño y han renunciado, y por eso insisto, Dios nunca usó gente perfecta. Voltea la Biblia. Resulta que, por ejemplo, podría dar un sermón entero de esto, pero solo quiero 2 minutos para pasar a lo más importante. Abraham, el padre de la fe, es paradójicamente de los que más dudó, ¿sabías? Mucha gente piensa que se le llama el padre de la fe porque es el que tenía la mayor fe. No, sino porque en él nace, porque a él Dios lo llama, y de él nace el pueblo de Israel. Pero el hombre tuvo una batalla y varias crisis de fe. Noé, este hombre que por fe obedece a Dios, construyendo durante 100 años aproximadamente un arca, un día planta un viñedo y se embriagó del viñedo. Dile al de al lado, ahí si te pareces a Noé. David, al rato te voy a contar de él. Este hombre conforme al corazón de Dios, peca con su vecina, le embaraza y manda a matar a su marido. Te encuentras con que Pedro también negó a Jesús 3 veces. Te encuentras a Jeremías dudando de su llamado. ¿Cómo yo, Señor? Gedeón preguntándose, ¿y por qué si Dios está con nosotros nos pasan todas estas cosas? ¿Y cómo Dios me va a usar a mí? Todos los grandes hombres de Dios tuvieron momentos complicados en su vida, y aquellos de quienes no se nos diga es solamente porque la Biblia no habla lo suficiente de ellos como para contárnoslos. Pero la Biblia es clara y dice Romanos 10:17, no hay justo. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? No hay justo ni aún uno, más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? Di conmigo, nadie. Todos los grandes hombres de Dios eran personas con un montón de luchas, de defectos, de situaciones que Dios llama, restaura, capacita y envía. Pedro y Juan, dice la Biblia, que eran sin letras y del vulgo. A lo mejor tú dices, es que vengo de una familia que no es importante, que no tiene recursos, y yo no he tenido. Mira, ellos no tuvieron educación, no sabían leer, escribir. Y no estoy predicando si un burro. Si puedes prepararte, prepárate. Pero lo que sí estoy diciendo es que si hay cosas que la vida no te permitió tener, como ellos, no por negligencia, sino porque simplemente así te tocó, eso no es un impedimento para que Dios muestre su poder a través de tu vida. Dios aún así te puede usar, te puede levantar, te puede restaurar. No importa con qué hayas luchado, si hoy tú decides creerle a Dios, Él puede hacer contigo lo que hizo con estos hombres. No le creas, querido joven, al farsante de Satanás. Sal de este engaño y entiende esta verdad. Y es lo primero que quiero que te quede claro en este mensaje, y por eso el énfasis. Las cosas de Dios, dilo conmigo, las cosas de Dios también son para mí. Porque también tengo su espíritu, porque también tengo su poder. Tú tienes que dejar de ser engañado por Satanás. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué si las cosas de Dios también son para mí, no logro vivir la vida cristiana que he querido? ¿Cómo le hago para ser intachable? Y hay una lección bien importante que tenemos que aprender. Yo recuerdo que yo cuando empecé a venir a Cristo quería devorarme la palabra, y estaba en todos los congresos, y así hay jóvenes que dicen, no, voy al congreso de jóvenes, y viene el de hombres, congreso de hombres, y viene el de mujeres, voy al de mujeres. Oye, pero tú eres varón, pues me pongo peluca y me siento atrás, pero yo voy. Y de matrimonios también quiero, pero no eres casado, pues me caso, pero yo voy. Y aún a pesar de eso, de que te disipulas y vienes y aprendes, vuelves otra vez a lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué no logro vivir de una forma intachable si estudio, si conozco la Biblia, etcétera, etcétera? Y hay una gran sorpresa aquí. No solo se trata de tener la información correcta. Si la vida cristiana consistiera meramente en conocimiento, el diablo sería el mejor cristiano del mundo. Porque el diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero hasta donde yo recuerdo sigue siendo el diablo, o estoy equivocado.
Y no estoy predicando con eso, sea un bruto que no estudies. Yo promuevo constantemente que la gente estudie la palabra de Dios. Y me gusta estudiar la palabra de Dios. Y creo que es importante que conozcamos la palabra de Dios bien a fondo. Pero no solamente se trata de tener información, se trata también de que a través de una relación personal con Dios, mediante una vida en intimidad, tú puedas ser fortalecido por el poder de su Espíritu, para que entonces puedas vivir la vida que tú en tus fuerzas no puedes vivir. Lo que quiero decir es esto: vivir una vida cristiana para ti en tus fuerzas es imposible. Desde el Antiguo Testamento, Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Jesús dijo: permanezcan en mí como la vid permanece pegada al pámpano, Juan 15 del 1 al 5, y van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero separados de mí, ¿qué dijo? Nada puedes hacer. Entonces vienes a la Biblia y aprendes, pero si tú no tienes una relación con Dios, si no estás todo el día, como lo veremos, ¿verdad?, en contacto con Dios, en tu mente, en tu corazón, a veces verbalmente, escuchando la palabra, orando, alabando. Es como te lo voy a explicar de esta manera: tu teléfono tiene muchas aplicaciones y capacidad, pero ¿qué sucede si se queda sin batería? Yo ayer me quedé sin pila. ¿Y para qué sirve un teléfono sin pila? Yuhu, para nada. Si yo ayer hubiera empezado a apretar toda la pantalla, ¿de algo hubiera servido? Si lo azoto al piso, ¿de algo hubiera servido? Y si concluyo engañado, este teléfono ya no sirve, a la basura, ¿qué es lo que me hubieras dicho el día de ayer? Jesse, sí sirve, pero lo tienes que cargar, porque el teléfono sin pila no sirve. Y así somos tú y yo. Dios nos ha dado aplicaciones y capacidad y muchas cosas, pero no funcionamos desconectados de Dios. Nuestra pila no dura un día, ni una semana, ni un año. Nuestra pila tiene que estarse cargando constantemente. Tenemos que permanecer conectados a Él, y cuando lo olvidamos es una bomba de tiempo para que volvamos al mismo punto de antes. Queridos jóvenes, es entender esto es cuestión de vida o muerte. Mira, ha habido en los últimos años casos increíbles que te podría contar, de pastores de iglesias, de decenas de miles de personas que cayeron en adulterio, que cayeron en fornicación, y te preguntas por qué. ¿No conocían la Biblia? Claro que la conocían, la predicaban, le enseñaban, aconsejaban aquello que ellos no vivieron. ¿Por qué? Porque empiezan muchos a saturarse tanto de tanta actividad, de tanto ministerio, de tantos viajes, de tanto trabajo, que de repente, sin darse cuenta, se desconectan de Dios. Y eso nos pasa a veces, ¿no? Me empiezo a creer súper espiritual y me olvido lo que dijo Pablo: todo aquel que cree está firme, mire que no caiga. Primer paso para caer, ¿sabes cuál es? Creer que tú no vas a caer. ¿Quién permanece firme? El que está consciente de cuán vulnerable es en la carne, y esa conciencia de su vulnerabilidad lo lleva no a vivir con temor, pero sí a vivir rendido en una relación con Dios. Jesús dijo: velad y orad, porque aunque el espíritu está dispuesto, repito, la carne es débil. Y aquí viene el engaño. Tú puedes resistir al diablo y huirá de ti, pero tu carne, hasta tu último suspiro, seguirá siendo carne. Por más que tú te esfuerces en tus propias fuerzas, sin Dios va a ser imposible. Por eso Jesús da dos consejos y los voy a explicar. Es bien sencillo: vivir intachable, vivir una vida en santidad. Vamos a ver que puede ser tan fácil o tan difícil según entendamos esto o no. Puede ser tan tortuoso y tan imposible, o tan sencillo según entendamos estos dos principios tan básicos, pero tan importantes. No te vengo a compartir los 23 pasos para ser intachable y 40, porque así hay libros, ¿no? 45 pasos para el éxito. Dices: ya valí porque me olvidé del 16. Dos cosas nada más dijo Jesús: velad. ¿Y qué significa velad? Era la palabra que se utilizaba para describir la función de una persona que estaba en vigilia, muy común en aquellos tiempos, porque las ciudades amuralladas, para su protección, designaban a alguien de tiempo completo en las noches, que estaba en cada torre, en cada uno de los extremos de la ciudad, viendo hacia el horizonte que no vinieran ejércitos extranjeros. Cuando venían, estos hombres tenían que tocar trompeta, dice el Antiguo Testamento, con sonido de guerra, para que el pueblo despertara y se encontraran listos para enfrentar al adversario.
contrario, a esta gente se le conocía como atalayas. Los atalayas tenían que estar velando. Cuando el atalaya tocaba la trompeta, el pueblo, dependiendo su número, su capacidad y la composición de su población, tomaba diferentes alternativas. A veces mujeres y niños salían por la puerta trasera, a veces se escondían, a veces los hombres también, si el ejército invasor era mayor, a veces se preparaban para la guerra. Lo que es un hecho es que no los agarraban dormidos. La connotación de esta palabra, lo que Jesús está queriendo decir es: para que no entres en tentación, número uno, tienes que estar atento, tienes que estar despierto. No habla físicamente, pero sí espiritualmente, para que cuando venga la tentación no te agarre por sorpresa, para que la puedas evadir. Le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22: huye de las pasiones juveniles. Huye viene de una palabra griega que es la palabra feugo y significa date a la fuga, escápate, sal corriendo. Qué increíble que Timoteo era pastor, y lo que Pablo le dice no es enfréntalas, véncelas, derrótalas. Le dijo escápate de ellas. Jesús en el Padre Nuestro, ¿qué nos enseñó acerca de la tentación? Padre nuestro, danos la victoria sobre la tentación, ¿es lo que Jesús oró? ¿O qué dijo Jesús? Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué hizo José cuando la cusca de la esposa de Potifar se le abalanzó? La amarró, salió corriendo. Fíjate, 3 pasajes distintos: la oración de Jesús, una orden pastoral y un ejemplo del Antiguo Testamento. Los 3 enseñan el mismo principio. ¿Cómo puedo yo vencer sobre la tentación? La mejor estrategia es la siguiente: evitándola. Pero hay cristianos que se creen el Canelo Álvarez del espíritu. Dicen: no, yo ahorita voy a enfrentar al pecado y tráiganme al diablo que me lo surto, ¿verdad? Y están jugando con fuego. Yo siempre he dicho que tú no puedes perder una batalla que no peleaste. Imposible. Y hay batallas que vale la pena pelear. Jóvenes, el pecado no es una de esas batallas. La mejor forma de evitar el pecado, de vivir en santidad, es número uno, evitando a toda costa el peligro. Dice Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y se lleva el daño. Si tú vas caminando por una calle y te asaltan, y luego te enteras que esa calle es peligrosa y que camino a tu escuela o trabajo hay otra calle más iluminada que puedes tomar, aunque implicará que camines 5 minutos más, ¿qué camino tomaría las próximas ocasiones? ¿La peligrosa o la iluminada? Tendrías que estar menso para decir: no, yo creo que ahora sí me surto a los ladrones, ya hice lagartijas y les voy a dar con todo. Aunque tú tengas fe, basado en este principio bíblico, dices: bueno, incorrecto sería dejar de caminar por miedo. Sigo cumpliendo con mi propósito, pero sin exponerme innecesariamente. Tú ya sabes en cuanto al pecado con qué estás luchando. Y el principio que la Biblia enseña es: hey, no pases por la misma calle. Ok, ya caíste, ya fallaste, no fuiste intachable. Vuelve atrás, regresa en el tiempo y pregúntate, del punto A al punto B, del momento en el que quería vivir en santidad al momento en el que caí, ¿cuál es la parte de en medio en donde crucé los límites y cómo puedo mantenerme lejos de este punto para no caer en tentación? Caíste con tu novio o con tu novia, pero a lo mejor cuando venían a la iglesia tenían la intención de vivir en santidad. Pero ¿qué sucedió? Se fueron tus papás, los dejaron solos en la casa y entonces se vieron envueltos en tentación y cayeron. ¿Qué tienen que hacer para la próxima ocasión? No esperar que llegue el momento para decir: como somos bien fuertes, ahora sí no caeremos, sino huir de la tentación, salir corriendo como José, librarse de ella como oró Jesús. Entonces la próxima vez que tu papá y tu mamá, por ejemplo, te digan: mi hijo, ya me voy, te sales corriendo con ellos. Porque dicho sea de paso, hay papás bien ingenuos. La semana pasada me decía una hermana: ay, pastor, vengo aquí al estudio. Y le digo: ¿y sus hijos dónde están? Uno se fue y el otro se quedó en la casa con su novia. Dije: ¿por qué los dejó solos? Ay, no, pastor, son bien espirituales ellos. Siempre se quedan orando. Le digo: sí, seguramente hasta hablan en lenguas. Se imponen manos sin ligereza. Cae el fuego, pero no el del cielo. Y mi hermana, dentro de 9 meses, por sus frutos los conoceréis. Por más espirituales que sean, Sansón cayó, Salomón cayó, David cayó, el más fuerte, el más sabio, el de mejor corazón. Si ellos cayeron, ¿quién te garantiza que tú y yo no?
Vuelvo al punto de hace rato, primer paso para caer, creer que tú no vas a caer. Entonces bajas la guardia y es cuando el enemigo aprovecha. Van al cine y ¿qué hacen muchos? Como te decía ayer, hasta atrás se ve mejor, 2 boletos en la esquinita, joven. Y ahí de repente pues ya la película se puso bien buena, ¿verdad? ¿Y de qué trató la película? Pues de Hollywood, ama. ¿Pero de qué? Pues no sé, hubo balazos y ni vieron la película. Entonces la próxima, antes de que tu cabeza empiece a pensar en otras cosas, aplicando este principio vas a llegar, joven, quiero 9 boletos para mi novia y para mí. ¿Por qué 9? A la mitad del cine, porque en un extremo va ella, en otro voy yo, y en medio de nosotros van Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo separándonos. Eso es velad. Es antes de que mi carne sea tentada, porque en el momento de la tentación va a ser muy difícil que lo evada. Tienes problemas con la pornografía y ¿qué hacen muchos? Prenden la compu, sacan el teléfono, se ponen a ver fotos. No creo que pase nada. No, pues nada más son unos bikinis, pero todo eso empieza a traerte, te empieza a corromper. Aléjate. Te cuesta trabajo, saca la computadora de tu cuarto, cuenta la verdad a tus padres. O si no te animas todavía, dile, ¿sabes qué? Me quita mucho tiempo, pero no me dejen tener acceso libre porque me afecta. Tienes problemas con el alcohol. Se acercan amigos tuyos que sabes que toman. Aunque sí Dios te puso para hacer luz, hay un tiempo en el que a lo mejor tú tienes que alejarte de ciertos lugares, de ciertas situaciones, de cosas que tú sabes que te están haciendo caer, de cosas que tú sabes que te están poniendo en peligro. Dice Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo puro, lo bueno, lo honesto, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que haya alabanza alguna, en esto pensad. Y esto responde implícitamente una pregunta bien importante que muchos se hacen, cuando a veces la Biblia no es tan explícita, ¿verdad? Acerca de qué me conviene y qué no me conviene. Basta con responderme, bueno, ¿qué pensamientos me va a producir esto que estoy haciendo? Por ejemplo, muchos novios se llegan a preguntar, y es una de las preguntas que siempre existen en los foros de preguntas de jóvenes cuando hay un congreso como este: ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se puede y qué no se puede? Y la Biblia no lo dice claramente, ¿o sí? Nunca he encontrado un pasaje, ay pastor, ¿puedo dar beso de piquito? ¿Y puedo ir más allá? Y nunca he encontrado, a ver, primera de Timoteo, no pasarás de la garganta, dice el Señor. ¿O sí? Malditos sois con maldición por cuanto habéis tocado vuestras anginas con sus lenguas, yo Jehová. No hay un pasaje explícito. Pero este principio, y lo aprendí para mí de una de las personas que es una de las máximas autoridades en el mundo acerca de las enseñanzas que tienen que ver con jóvenes, que es Josh McDowell, y dice, es muy sencillo: ¿en qué momento tu mente ya no permanece pura? Tú, por ejemplo, tienes la capacidad de darle la mano a tu novio o tu novia y mantener tu mente pura y orar, vivir en santidad. Para ellos en ese caso no habrá problema. Pero a lo mejor eres ya bien perversota y nada más le das la mano y con la pura mano dices, ay, qué manotas, mi rey. Para ti ni eso. Vas al cine, ¿qué produce esa película? Tienes una plática, ¿qué produce esa plática? ¿Qué está trayendo a tu mente? Y cuando lo que viene a tu mente ya no encaja en Filipenses 4:8, ese es tu límite y tienes que irte de ahí para atrás. Ahora, ¿qué sucede cuando la tentación te toma por sorpresa? Ya aprendí, ok, me tengo que alejar, la tengo que evitar, tengo que guardarme. Tienes problemas de pornografía, hay aplicaciones donde tú puedes rendir cuentas a compañeros de lucha, donde ellos les informan de lo que tú estás viendo, de dónde estás entrando. Hay muchas maneras, acércate a consejería, hay ministerios que se dedican a esto. Tienes que evitarlo. Pero ¿qué sucede cuando te agarra por sorpresa? Jesús no solamente dijo velad, también dijo orad, que es mantenerte en contacto con Dios, estar espiritualmente conectado con Dios, porque eso te va a fortalecer para que entonces, cuando venga la tentación por sorpresa, puedas tener la capacidad en el Espíritu de someter tu carne al dominio del Espíritu. Y para que eso suceda, tengo que permanecer conectado con Dios. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que la mayoría lo intenta al revés. Esto es lo que pasa hoy en la iglesia. Fíjate, hay dos extremos. Número uno, y al rato compartir un poco de ello, el libertinaje. Ven a Cristo y sigue pecando, y aunque sigas pecando y no te arrepientas, como Él te ama, no pasa nada, ¿no? Y por el otro lado tenemos el legalismo. ¿Quieres venir a Cristo? Primero cambia, porque así no puedes venir a Él. La realidad es esta. Jesús dijo, cuando lo criticaron por juntarse con publicanos y pecadores a comer, en Lucas 5:27-32, Él responde, es que los sanos no requieren médicos sino los enfermos. Yo no vine a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Cuando tú te enfermas, ¿con quién vas?
con el médico. Ahora, ¿qué pensarías si el médico te dice: no, 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 usted está muy enfermo, sálgase de aquí, no me vaya a contagiar, cuando sane me viene a ver? Dirías: ¿y entonces para qué lo quiero? ¿Tendría sentido que una persona dijera así: no, qué pena ir con el doctor? ¿Qué tal que se enoja porque él es una persona muy sana? Primero, ya que esté bien, lo voy a ver. No, tú vas a verlo porque reconoces que tú solo no puedes, que necesitas de su consejo, de su intervención. Y es lo que Jesús está diciendo. Sí tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Sí tenemos que llegar a ser intachables. Pero escucha el orden. No es: primero soy intachable y entonces me gano el derecho de acercarme a Dios. Es al revés. Me acerco a Dios así como estoy, y al acercarme a Dios, Él me va a ayudar a ser intachable. Entonces, ni el extremo, esto es bien, bien importante que lo entendamos, ni el extremo de vengo así como estoy y así me quedo, ni el extremo de no te acerques porque no has cambiado. Tiene que haber una transformación, indudablemente. La pregunta es: ¿cuándo sucede? Y la respuesta es muy sencilla: si yo puedo cambiar sin Dios, ¿para qué tengo que acercarme a Dios? La realidad que el ser humano no quiere reconocer, porque es un golpe duro al ego, es que estoy tan perdido en mi carne que sin Dios no puedo. Necesito acercarme a Él, y entonces, por la influencia de su Espíritu, te lo voy a comprobar con un pasaje bien explícito, es que empiezo a vivir la vida que yo en mis fuerzas quiero pero no puedo. Porque ¿quién te dijo que tú podías? Tú sin Dios no puedes. Moisés, ¿te acuerdas que sube a la presencia de Dios y su rostro brillaba, se transfiguró? Pregunto, ¿qué ocurrió primero? Primero su rostro brilló, y entonces, como resplandeció, se ganó el derecho de subir a la presencia de Dios. ¿O subió a la presencia de Dios y a raíz de ese encuentro su rostro se transfiguró? Mi pregunta es: ¿qué fue primero, el encuentro o la transformación? El problema de la iglesia actual, hablo a nivel global, es este: predicamos un encuentro sin transformación, lo cual es libertinaje. Venir a Cristo y no querer que Él cambie mi vida. O predicamos una transformación sin un encuentro, lo cual es legalismo, el intento del ser humano por cambiar sin Dios. La Biblia enseña: tiene que haber una transformación, pero no es lo que te va a dar el derecho de venir al encuentro, va a ser el resultado de haberte encontrado cara a cara con Dios. Su influencia será tan grande sobre tu vida que tu vida será totalmente transformada, y te vas a dar cuenta que en el poder del Espíritu, en comunión con Dios, empiezas a reflejar ya no las obras de la carne de Gálatas 5:17, sino el fruto del Espíritu del pasaje que le sigue, que es Gálatas 5:22, que es una vida de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y el dominio propio que necesitamos para vivir siendo intachables. Es el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? ¿De quién? De Él. ¿Y qué es un fruto? El fruto es el resultado de una semilla que fue sembrada. Si yo salgo al jardín y tengo un árbol bien seco porque no lo he regado, no lo he cuidado, no le dé el sol, y voy al súper y digo: le voy a comprar unas manzanas y unas peras, que es un árbol tutti frutti, y unos limones, y se los voy a pegar con masking tape para que se vea bien bonito, ¿qué va a pasar? El árbol se va a ver bien bonito unos días, pero como ese fruto no es genuino sino falso, no va a durar, y en cuestión de tiempo se va a ver que todo era obra del ser humano, que el fruto ya no está madurando, que se empieza a podrir hasta que se descompone y se cae. Ese fruto o ese árbol, jóvenes, nos representa a nosotros. A veces, ante la falta de una relación con Dios que produce el fruto del Espíritu, empezamos por imposición humana a colgarnos manzanitas. Porque vengo a la iglesia y me dicen: el Hijo de Dios tiene que tener amor y tiene que tener paz y tiene que tener dominio propio. Entonces intento yo replicar su obra y empiezo a fingirlo y empiezo a sonreír falsamente. Pero es cuestión de tiempo, si no es producto de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para que ese fruto se pudra. Y por eso tantos jóvenes caen, y por eso te decía hace rato, tantos líderes, ministros, pastores famosos, reconocidos, caen, porque estaban queriendo ellos replicar aquello que únicamente puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y si no me crees, lee Filipenses 2:13, si me lo pueden proyectar, porque este pasaje es clarísimo. Filipenses 2:13 dice: porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a esperar, ahí está. Dice, no, 2:13, perdón. Hay que añadirle un 1 ahí. Dice: porque Dios, ¿quién?
Dios es el que produce así el querer. Entonces, es que quiero pero no puedo. ¿Quién te dijo que tú puedes? Porque no solo el querer, sino también el hacer lo produce Dios. ¿Quién produce el querer? ¿Y el hacer? ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Y este es lo más maravilloso: absolutamente nada más que rendirte a Él, flojito y cooperando, y Él te empieza a guiar, a fortalecer, a dirigir, y tú te mantienes en Él, en Él, en Él, y la vida cristiana en Él entonces resulta más sencilla de lo que tú esperabas. Te separas de Él y la Biblia dice: apagamos al Espíritu, contristamos al Espíritu. Entonces no es que ya no esté con nosotros, puede estarme gritando, pero yo estoy sordo a su voz y empiezo a caminar bajo la influencia de la carne, del mundo. Mi carne se fortalece y vuelve a dominar sobre mi espíritu. Un teólogo lo explicaba con un ejemplo muy sencillo. Le preguntaron cómo explicaba él esto, y dice: es como si dentro de mí hubiera dos tigres, uno blanco y uno negro, uno bueno y uno malo, que siempre están peleando y cada quien quiere hacer su voluntad. Señor teólogo, ¿y quién gana? Y dijo: es muy sencillo, al que más le doy de comer. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo en internet? ¿Cuánto tiempo en Netflix? ¿Y cuánto tiempo, querido joven, con Dios? Si tú no pasas tiempo con Dios y solo vienes el domingo a la iglesia, la vida cristiana te va a resultar imposible. No se trata de pasártela aquí encerrado porque ni siquiera es bíblico. Se trata de que en todo lo que hagas Dios esté presente contigo. Se trata de orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, que es estar en comunión todo el tiempo a través de toda forma posible. Y cuando tú haces eso te fortaleces. Y entonces quizá viene el pecado y la tentación y se te antoja, pero estás tan satisfecho que dices: no, gracias. Es como que, por ejemplo, te pones a dieta y sabes que las papas no te convienen, pero no solamente basta con saber que no te convienen, tienes que estar bien alimentado para que no te dé hambre y no se te antojen. Por eso que Daniel, cuando renuncia a la comida del rey, la Biblia no dice que ayunó y que dejó de comer nada, sino que sustituyó la comida del rey por frutas y legumbres y por agua. No podía renunciar a la comida del rey si al mismo tiempo no estaba satisfecho con otro tipo de alimento. ¿Me estoy explicando o no? Solamente podrás resistir al platillo que ayer te conté que te va a presentar el enemigo, la comida del rey y el vino del rey, a la contaminación del mundo, si al mismo tiempo estás lleno de Dios. Porque si no estás lleno de Dios, vas a estar débil y se te va a antojar la comida del mundo. Vas a decir: ay, se ve rico el pecado, porque se ve sabroso, y lo ha sido así desde el huerto del Edén, codiciable a los ojos, agradable a la vista. Pero cuando estás lleno de Dios dices: se ve bien, pero no se compara con la plenitud de una vida en su presencia, donde hay tanta satisfacción, tanta alegría, tanta paz, tanta bendición. Me siento tan pleno que ¿por qué voy a cambiar todo esto por un miserable plato de lentejas? Gracias, Satanás, pero ahorita no, ya estoy lleno de la presencia de Dios, y esto es mejor que cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer. Corren ríos de tu interior, como ayer te lo decía, saltan dentro de ti, y entonces tú te das cuenta que aquella comida no es necesaria. Quiero terminar todo esto con un ejemplo bien sencillo. Lo quiero ilustrar para que nunca lo olvides, aprovechando que me quedan unos minutitos, y solamente quiero poner este ejemplo, y voy a necesitar para ello de su participación. Yo sé que no les gusta a ustedes pararse, que están aplastados en su silla, que muchos son bien flojos y ahí están como si tuvieran cola loca, ¿verdad?, pegados al asiento. Pero necesito que me apoye un joven que sea delgado y muy rápido, que le guste correr, que pase aquí al frente, y si lo conoces, mándamelo. Un joven varón rápido, delgado, que le guste correr. Venga, ahí está el primer valiente. Hasta se peina y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, amigo? Christopher. ¿Eres soltero, Christopher? Entonces voltea para el frente y promuévete. Él es Christopher. Es un hombre conforme al corazón de Dios, a la palabra de Dios, para que así lo pidan las mujeres, porque lo dicen: Señor, yo nada más quiero un siervo tuyo. Te va a dar un venado con un pescado atrás para que se te quite. Así sí, Señor, que tenga la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas dicen recibo en el nombre de Jesús? Un hombre conforme al corazón de Dios. No falta la hermana que no recuerda nada del mensaje, pero esto nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Christopher, tú los vas a representar a todos ellos luchando contra el pecado, así que tienes que ponerte bien trucha. Necesito ahora a dos hombres grandes, fuertes y que tengan cara de malopes.
Si pueden ser adultos, no hay problema. Si no hay así algún joven con estas características, dos señores así grandes, pesados, fuertes, ¿verdad? Bien malotes, van a representar al reino de las tinieblas, así que pongan cara de malote. Mi hermano, ¿usted cómo se llama? Reinaldo. Reinaldo, ponga cara así de malote frente a ellos, ¿verdad? Él representa la tentación. Reinaldo necesita otro aliado, por favor, que pase aquí adelante, si puede alguien más apoyar a Reinaldo. Si no hay un joven, ande, viene alguien allá atrás. No, tú sí tienes cara de malote, mi hermano, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Jared. Venga, Jared y Reinaldo representan la tentación, y Christopher, ¿sí? A todos ustedes. Entonces, ¿tienes tu celular contigo, algo de valor? Ok, tu cartera, préstame tantito, gracias por la ofrenda, seguimos, no es cierto, toma. Esto representa esta vida intachable que tú tienes que guardar con todas tus fuerzas. Todas las bendiciones de Dios y todo aquello que hoy vimos, el enemigo no te puede robar y va a tratar de que tú renuncies. Entonces, ¿qué sucede si tú quieres enfrentar a la tentación? Y lo primero que vamos a hacer es que tú vas a tratar de pasar de aquí para allá sin correr. Vas a ser muy fuerte, vas a decir, nah, estoy tan fuerte, ¿verdad? Que yo creo que sí me surto aquí a los dos brothers. Y ustedes van a tratar de quitar la cartera sin matarlo ni romperle ninguna extremidad, pero pueden hacer un poquito de uso de fuerza. Entonces, vas a pasar conmigo, Christopher, sin correr por en medio de ellos, y ustedes no lo tienen que dejar. Échenle ganitas. Nah, les hace falta ver más box, mis hermanos. En el mundo real el diablo es un poco más agresivo, ¿verdad? Y ya le dieron baje con la cartera. Es imposible que Christopher pase y que venza a un tipo de tentación como esta, y así nos encontramos a veces. No pasa nada, me quedo solo en mi compu, no pasa nada, me quedo solo con mi novia, no pasa nada, voy con mis cuates los borrachos, aún sabiendo que tengo problemas de adicción, no pasa nada. Sí va a pasar, vas a perder una y otra vez, no importa cuántas ganas tengas de intentarlo. Pero si tú en vez de eso aplicas el primer consejo de Jesús, velad, y más bien los evitas, ¿qué es lo que sucede? Van a tratar de quitar la cartera, pero a diferencia de antes, Christopher puede correr libremente por todo el auditorio. ¡Evítalos, corre ya! Que no te atrapen, Christopher. Por todo el auditorio, da la vuelta, córrele. Échele porras a Christopher, venga, necesita su apoyo. Las oraciones del cuerpo de Cristo fortaleciéndolo, brinca por encima de las sillas. Y ahí está bueno ya. Cuando tú evitas la tentación, tendrás que correr, pero no te puede alcanzar. Es tan sencillo como esto. Y ¿qué pasa cuando la tentación te toma por sorpresa? Christopher, vas a pasar a la parte de atrás por este pasillo, por favor, camina por aquí, ponte atrás. Y ahora todos ustedes se van a poner de pie y van a cubrir este pasillo, van a hacer una fila como un solo cuerpo, como un ejército. Todos al centro del pasillo, rápido. No, ustedes quédense aquí. Ustedes siguen representando al diablo todavía hasta que vayan a su lugar, ya son cristianos otra vez. Todos al pasillo, todos. Tómense fuertemente de las manos, abrácense. Ustedes van a representar, así que tienen que echarle ganas, el poder de Dios y del Espíritu Santo, respaldando a un cristiano que vive en comunión con Dios. Christopher está clamando a Dios y la tentación lo quiere tomar por sorpresa. Christopher, ponte de espaldas, ni los vas a ver. Ustedes van a tratar de pasar y atacar a Christopher, está desprevenido. Ustedes no lo tienen que dejar, así que échele ganas porque representan al ejército de Dios. Empujen todos como un solo hombre, no los dejen pasar. Podríamos estar así todo el día. Listo, con eso es suficiente. Vengan tantito para acá. Pueden pasar a su lugar. No, ustedes no, aguántenme aquí tantito. Christopher, ahí espérate tantito. Quiero que volteen a ver a Christopher. ¿Lo alcanzaron? Se ven fuertes ellos, son más grandes que él. Si él huye no lo pueden alcanzar. Y si él está desprevenido, pero en comunión con Dios, va a suceder en el mundo espiritual lo que acaban de ver en este momento. Va a ser fuerte la tentación, pero va a ser más fuerte el poder de Dios respaldándote, dándote dominio propio
para que el enemigo no te alcance. La Biblia dice que vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu levantará bandera contra él. ¿Sabe qué es bandera? Símbolo de un territorio que ha sido conquistado. Un alpinista llega a la cima de una montaña y pone la bandera del país que representa. Lo que la Biblia dice es: el enemigo va a venir en contra de ti con todo, pero el Espíritu levantará bandera, es decir, tú fuiste comprado a precio de sangre, le perteneces, y Él te va a defender de la obra de las tinieblas, porque eres su hijo, porque eres su hija. Lo único que tienes que hacer es rendirte a papá y vivir en comunión con Él. Huye de la tentación, y cuando te tome por sorpresa, si te mantienes en comunión, la fortaleza será tan grande que el pecado no va a poder afectar tu vida. Muchas gracias. Ya pueden dejar su papel de malotes.